Bueno, hermanos, trajo una palabra para compartir que, que es una palabra que la he dado muchas veces, pero nunca está mal recordarla. Me sirve a mí, eh, me sirve a mí para no olvidarme cuál fue la responsabilidad que tomé a la hora de aceptar a Jesucristo, piedra de edificación o piedra de tropiezo. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros morando abundantemente, de una manera personal y siendo escudriñada, estudiada, comprendida, analizada por cada uno de nosotros. Dice el Señor que tomó a los necios y a los vil y menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, que lo vil y menospreciado, lo que menos precio tiene, cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene una revelación que es ni más ni menos el bautismo del Espíritu Santo, que revela todas las cosas y que guía y que da testimonio en nuestras vidas de que somos hijos de Dios primeramente, de pecado, de justicia y de juicio, de poder, de amor y de dominio propio. Ya ahí nomás tenemos 7 cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros dejamos de escuchar, entristecemos el Espíritu Santo, cuando miramos lo que está bien y lo que está mal, cuando tratamos de no estar alineados con Dios por nuestra voluntad, cuando amamos más el pecado, o padre, madre, hijo, hija, más que a Dios, es cuando nosotros perdemos ese rumbo, perdemos ese eje. Yo hoy quería hablar de algo que nos está pasando a todos, y es la falta de la incapacidad de aprovechar la oportunidad de congregarnos. Sería la manera de explicarlo, de expresarlo. Dejar la oportunidad de congregarnos cada vez que podamos, ¿no? Muchas veces los cristianos agarran un versículo y lo hacen propio, ¿no? Y si no, esta palabra la recibí para mí, esta palabra es para mí. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y se revela de dos maneras, a través de la palabra de Dios o por revelación del Espíritu Santo, ¿no? Es necesario que cada uno tenga esas dos revelaciones para ser guiado. Es necesario que cada uno tenga esas dos revelaciones para ser guiado. Hemos estudiado que a través de la revelación, que a través de la profecía, uno edifica. Entonces entendemos que amar es profetizar, es recibir palabra de Dios, es compartirlas con los hermanos, es sobrellevar y edificar al otro, sobrellevar las cargas del otro. Hoy vamos a ver una palabra archiconocida por todos, que tiene que ver con la interpretación privada. Ninguna palabra ni ninguna profecía puede ser tomada para interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo agarrar, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Esto lo recibí yo. Esta palabra la recibí yo. Abrí la Biblia en cualquier lado, ¿no? Estamos hablando de Timoteo. Dice, no, agarré un pedazo y digo, honra a las viudas que en verdad lo son. Listo, recibí esta palabra. Entonces voy a salir a buscar viudas para honrar, porque acá esta palabra la recibí para mí. Agarro la Biblia acá, otra. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que ahora recibí esta palabra también, esta y esta. Así que voy a salir a anunciar a las viudas que tengan fe y así va a aumentar el número cada día. ¿Se entienden cómo se puede torcer la palabra? Hay una manera muy importante de analizar las escrituras que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Con la inteligencia espiritual, ¿no? Poder analizar cada cosa y tener una coherencia con lo que uno dice. Primero hay que entender y saber quién lo dice, a quién se lo dice, en qué momento se lo dice y con qué fin se lo dice, ¿no? Todas las cosas que uno hace
bíblicamente, tienen que entender que nosotros fuimos creados para gloria de Dios, para dar gloria a Dios. Entonces, nos encontremos en la situación que nos encontramos, o que nos va a tocar más adelante, después, o estemos como estemos, como estaba Pablo, con abundancia y con escasez, y de todas maneras, uno tiene que dar gloria a Dios, ¿no? Para gloria de Dios hemos sido creados. ¿En qué? En lo que tenga a las manos hacer, ¿no? Uno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance, ¿no? Entonces, y de esa manera dar gloria a Dios. Vamos a leer Hebreos, esta palabra que fue y es instrucción importantísima para todos los cristianos, para todos los creyentes, ¿no? Vamos a leer Hebreos, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Hebreos 10, 25. Y espero que sea esta palabra para los que están escuchando, los 12 que están escuchando, 12 por unos 35 personas más o menos calculo que deben estar escuchando la alabanza, la prédica. Hebreos 10, 25, archiconocido versículo para los capos del Evangelio. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. La verdad es que nosotros día a día se acerca el día del Señor. ¿Por qué? Porque uno se va desgastando, la carne misma va padeciendo las consecuencias del pecado. Unos días más, unos días menos, pero hasta 120 puede llegar. Entonces se acerca cada día. Desde que el momento que nacemos, ya se empieza a acercar este día. Así que de los más pequeños, ya tienen que anunciar que en algún momento tienen que ser conscientes de que la muerte corporal existe. Y que hay una esperanza espiritual también. Y esa es la esperanza que anunciamos. Ahora, es necesario que los que hemos tenido el privilegio de tener el don de la fe, que un día creímos en Jesucristo, siendo nadie, siendo personas que inclusive venimos del ateísmo, de cualquier corriente religiosa y demás, poder tener esta relación verdadera con el Padre y usar todas las herramientas que tenemos, llámese teléfono, para estudiar y comprender qué está diciendo la palabra, quién se la dice a quién, en qué momento, en qué contexto y qué significa. Acá tenemos una palabra que es el centro de este pasaje. Sepan que todos los pasajes fueron divididos por los hombres, son cartas escritas de corrido. Entonces tenemos este pasaje que dice: no dejando de congregarnos, no dejar y congregarse. Dejar es perder el hábito. ¿Qué congregarse? ¿No? La palabra, no es necesario que uno se meta delante del griego para ver qué específicamente, si bien uno lo puede hacer y está perfecto, felicito a todas las personas que se ponen a estudiar, pero tienen que por lo menos googlear qué es congregación, ¿no? ¿Qué Dios estaba revelándole acá al apóstol para que diga no dejando de congregarse? Esta palabra no dejando de congregarse tiene que ver con la verdadera religión. Son sinónimos, tiene que ver con la palabra sinagoga, congregación iglesia, congregación asamblea, congregación grupo. Hoy en día tenemos 11 conectados, seguramente que el resto de los no conectados quejándose por no poderse congregar físicamente. Sin embargo, acá está hablando de que la congregación es unirse con algún propósito. Eso es congregarse. Unirse con un propósito. Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué nos tenemos que juntar? Para edificarnos. ¿Se puede hacer a través de una pantalla? Hoy se puede hacer. Entonces es necesario que todos tomemos esta responsabilidad de congregarnos, de unirnos con el propósito de ser edificados conforme a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nos juntemos como podamos, de la manera que se pueda, poniendo todo lo que uno tiene, ¿no?
dedicándolo en vez de 7 horas o 5 horas o 4 horas o 3 horas o 2 horas a la vanidad de la red y apartando media hora, 40 minutos para congregarnos acá, que todos estén acá, congregados en el nombre del Señor. Sepan que me súper gustaría en Cristo Jesús poder abrazar a mi sobrina Valeria, que está a 1800 kilómetros y hoy está congregada en el nombre de Jesús con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Alimentarse de la palabra de Dios. Alimentarse de la palabra de Dios. Ser llenos de la palabra de Dios. Comprender que el Señor es quien nos une. Dios quiera que esto sea un medio para que se unan personas de todos lados y que lo podamos seguir haciendo. Que podamos seguir congregándonos, que podamos estar unidos con un propósito. La mejor manera, y esto llamo a cada una de las personas a reflexionar si esto es palabra para sí mismo, para cada uno de nosotros, o es que esta palabra solamente es para mí, para la persona que la explique, y yo me tengo que hacer responsable de ustedes. No, la verdad es que cada uno se tiene que hacer responsable de sí mismo, de ser edificado. El grupo, la congregación, o con el propósito, el mejor ejemplo que hay son las abejas, por ejemplo, ¿no? Donde todos trabajan con un fin, seguir sosteniendo la creación, en este caso lo que serían las abejas, ¿no? Nosotros, el fin que tenemos, que todos trabajemos para convertir gente, no para satisfacerlo a nosotros mismos. Eso se llaman galardones, que pueden ser acá en la tierra o en el cielo, ¿no? El que se ejercita para la piedad es hacer lo que Dios quiere. El que es un piadoso, el que se ejercita y se hace responsable de tener una comunión directamente con Jesucristo, con el Padre, a través de Jesucristo, esa persona tiene que ser consciente que el propósito es llevar gente a Cristo. ¿De qué manera? De la que puedas, como puedas, cuando quieras. En todo momento, a full time. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Congregarnos, unirse con el propósito, cumplir. ¿Y cuál es la verdadera religión? La verdadera religión es la que está en la Biblia. Unirte con el propósito de cumplir con la verdadera religión, de ayudar, de dar, no de satisfacerte a vos mismo. Para satisfacerte a vos mismo, laburá, ponete a laburar. No esperes grandes bendiciones de Dios, porque las bendiciones que vienen de lo alto no tienen nada que ver con la terrenal. No, son gozo, paz, benignidad, templanza, amor, fe, mansedumbre, y todas son cosas que el Señor nos las da en Cristo Jesús, estando con Él, ocupándonos de Él. Entonces, ocupémonos de congregarnos hoy acá, y mañana juntos, mañana todos juntos, y con distanciamiento y con distanciamiento, y con ósculo santo y con ósculo santo, de la manera que se pueda. Alabamos al Señor y estamos felices y contentos, sea cual sea la situación en la cual nos encontremos. Pero honremos a nuestro Padre y que cada uno se ocupe de estar cumpliendo con el llamado a tener el propósito de predicar y llevar a gente a Cristo. Compartan este video en sus redes, pongan un versículo. Anda a mi iglesia. No. Cree en Jesucristo. Espero que seas parte de la iglesia. Esto está en todas las escrituras, ¿no? La palabra asamblea aparece 140 veces en el Antiguo Testamento y la mayor cantidad de veces aparece en Números, en el libro de Números, donde todos tenían un laburo. Donde la asamblea funciona muy bien cuando todos están siendo participantes y miembros. Funcionan así, imagínense que funcionan así los clubes. Los clubes mundanos funcionan a veces mejor que las congregaciones cristianas por la ignorancia que hay dentro de las mismas, ¿no? Por eso no funcionan. ¿Por qué? Porque uno agarra, se pone toda la esperanza en un ser humano común y corriente, llámese Pepe o Sebastián, o llámese como sea, y tenga por cierto que va a ser defraudado si no cree en Jesucristo. Delo por hecho. Cualquier Pepe es igual de pecador
y está en la misma condición carnal que el mejor de los cristianos o que el peor, ¿no? Está en la misma condición. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer personalmente? Redimir su tiempo, ¿no? Redimir sus alimentos, redimir su lengua, redimir sus costumbres y llevarla a la obediencia a Cristo. Pero eso es personal, no juzgando al otro, sino haciéndose cargo, hacerte cargo, diría Julio María Domínguez, no sé si se llama así, pero lo vi un par de veces. Seguramente la conocen esa frase, ¿no? Pero háganse cargo de que la relación con Cristo es personal. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Nosotros somos simples atalayas que vamos y anunciamos las cosas que tenemos que anunciar. Pero la salvación tuya no depende de mí, la salvación tuya depende de cuánto le hayas creído a la palabra de Dios. De cuánto le hayas creído. Vamos a leer otra vez el contexto. Fíjense, acabamos de leer solamente Hebreos 10, 25. Ahora vamos a leer del 23, 2 versículos atrás, al 25 otra vez. Y dice así: mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Es una responsabilidad personal para todos, sin fluctuar, sin mandárnosla. No te la mandes, ¿no? Y mucho menos le eche la culpa a tu hermano, como hizo Adán de Eva, ¿no? La mujer que me diste, el hermano me hizo de tropiezo. Busca a Jesucristo, es una relación personal. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Lo que esperás es una vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos. La redención de nuestra alma para ser eternos, donde ahí se van a cumplir todas las profecías de Isaías, de Jeremías, todas las promesas bíblicas. Acá pueden tener 2 mangos más, 2 mangos menos, conocer Brasil o no, pero bueno, sos feliz siendo Maldonado en el nombre de Jesús, si vos estás alineado en Él. Lo importante es que vos tomes la responsabilidad de estar alineado con Jesucristo y con los hermanos. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y acá viene una parte de la consideración, dice: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Al amor y buenas obras. Son 2 cosas para las cuales uno tiene que considerar a su hermano. Estimularlos al amor y a las buenas obras. Amemos no, pero el amor sin obra es como la fe sin obra. No sirve de nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a tomar la responsabilidad de que cada vez que un hermano se toma el tiempo de preparar una palabra para compartirla, vamos a escuchar. De que cada vez que mi vecino necesita que le empuje el auto, se lo voy a empujar y lo voy a bendecir. De que cada vez que tenga la oportunidad de predicar el evangelio en mi trabajo, lo voy a hacer. En vez de ponerme a mirar la paja en el ojo de mi hermano. Entonces la palabra empieza a tomar sentido y cada uno la empieza a asimilar y empieza a tener sabor. Cuando yo agarro un versículo de acá, otro de allá, no sé quién lo dice, de dónde viene, a quién se está dirigiendo y en qué situación se encontraban, estoy haciendo de la palabra algo que no está permitido, que es tomarla para interpretación privada. La palabra es directamente para cada uno, no fue escrito para los pastores nada más. ¿No? Para la palabra, si no, volvemos al catolicismo, ¿no? Donde se lee la misa en latín y cada uno de los curas puede hacer estrago como quiere. Total, el resto de las personas son ignorantes. Todos tienen que desasnarse, todos tienen que buscar tener una relación con Dios y más que nada escuchar el Espíritu Santo, tener una oración, leer la palabra, pilares básicos. No, leer, orar. Orar con toda oración y súplica en el Espíritu, con el entendimiento, ¿no? Estar buscando al Señor en el consejo, estar lleno de la palabra de Dios y entender que el Señor hace un llamado personal a cada uno y que cada miembro es importante. Cada uno es importante en el Señor. Cada uno. El Señor no es que hace excepción de personas y a sus hijos tiene hijos preferidos.
¿no? Por un momento pensé que era un preferido de Dios, pero me di cuenta que el preferido es Jesucristo. Y que yo ya fui bendecido con toda bendición en los lugares espirituales, en las celestiales, en ese lugar, ¿no? Ahí Lucas sube, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces, ese es el espíritu que dio a cada uno, no se lo dio al pastor para que el pastor le diga a las demás personas lo que tienen que hacer. Los ancianos no nos tenemos que hacer responsables de la irresponsabilidad de los hermanos, sino que nosotros alentamos, exhortamos, ¿no? Alumbramos junto con la palabra para que todos puedan tener esa relación. Orar, leer, alabar y predicar. Básico. Si estás haciendo eso, listo, perfecto, estás en el camino correcto. Amá a tu hermano. ¿De qué manera? Obrando. Obrando, ¿no? Muchísimos ejemplos. Si algún hermano tiene una necesidad y le dice, vete que mañana te voy a dar lo que necesitas, o me pongo a hablar por vos y no se lo das, teniendo vos que darle, ¿cómo muere el amor de Dios en vos? Así con todo, hermanos, arrepintiéndose de las cosas malas. Las misericordias son nuevas cada mañana. Buscando al Señor en lo íntimo. Cuando uno está en el Señor, está regocijado. Ese es el testimonio, ¿no? Cuando dice regocijado en el Señor siempre, yo lo doy vuelta y bueno, si está en el Señor va a estar regocijado. Si no, va a estar tenso todo el tiempo, malhumorado, ¿viste? Preocupado, angustiado, hablando de las corrientes de este mundo y no de lo que sí nos tenemos que ocupar, que es de predicar el Evangelio. ¿De qué manera? Como sea. Como sea, predico el Evangelio. Hoy doy gloria a Dios que es a través de una pantalla. Y que esto llega a todos. Mañana invístase de poder en el Espíritu Santo y prediquen el Evangelio, ¿no? Fíjense, quiero dejarlos con este versículo. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularlo al amor y a las buenas obras. Las buenas obras que el Señor mismo, que Dios mismo escribió de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es como que hay que ir a hacer el gol nada más, hermano. No espere encargarse de algún hermano, porque el hermano está en la misma condición que vos, ¿no? Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. Muchas veces pensé, no, y si me estudio todo y puedo hacer y entender la exégesis y la coma y estudio griego y arameo y hebreo y puedo orar en lengua más que todo, pero si no estimulo el amor y las buenas obras, no, las buenas obras que el Señor preparó, anunciar el Evangelio, tener un orden en todas las cosas, ¿no? Ser una persona honrada también, ¿no? Ser una persona moralmente correcta dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de lo que nos permite este sistema. Entonces buscar amar a la esposa como Cristo amó a la esposa, buscar a tener a sus hijos en sujeción para que ellos sean hijos que honran a Dios por medio de la sujeción a sus padres, ser honrados en sus laburos, en sus trabajos, bendecir, predicar el Evangelio, orar unos por otros, fijarse si alguien necesita algo. Es por ese lado, es por ahí donde nosotros tenemos que ir. Entonces, congregarnos, entiendan que no es hacer un club social donde nos juntamos cual testigos de Jehová, que son una pila, qué cantidad de... ¿no? Entonces hay 5 que se juntan y juzgan a los testigos de Jehová, a los mormones, bueno, fíjate de quitar la viga delante de tus ojos y después vas a poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Toda la Biblia fue escrita por Jesús y para Jesús, fue escrita para Él, para honrarlo a Él, para mostrarlo a Él, para revelarlo a Él. Nosotros somos las manos, los pies, las articulaciones, que es el amor, para vincularnos unos con otros, para no irritarnos unos a otros, sino que alentarnos a confiar cada día más en Él, a entender que nuestra condición carnal sigue siendo exactamente la misma que tuvo Adán hasta el último día de la humanidad, hasta que se deshagan todos los elementos.
investiguen, nútranse de los hermanos, de los que tienen sabiduría. Si alguien quiere saber de hacia dónde vamos, pregúntele a Lolo los estudios de Apocalipsis. El hermano se tomó todo el laburo de estudiar y sería bueno que lo consideren, que pregunten, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? Si yo no sé cuál es la esperanza que tengo, si yo no sé cómo va a ser el reino de los cielos, ¿qué esperanza voy a tener? ¿Qué esperanza voy a tener? Entonces es necesario que nos ocupemos de estudiar cómo va a ser el reino de los cielos, cómo cuando se abran los libros, el trono de Jesucristo, el juicio de Jesucristo, el juicio de Dios. Todas esas cosas son importantísimas. El perdón, ¿qué es el perdón? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es congregarse? ¿No? Búsquenlo, hoy en día tienen el teléfono para buscar qué es congregarse, ¿no? Estar unidos con un propósito, unirnos para un propósito. El propósito es honrar a Dios, es glorificar el nombre del Señor. Jesucristo mismo, ¿no? Ese Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo y Él te glorificará a ti. Pues el mismo Jesucristo glorificó al Padre, poniéndose como ejemplo que nosotros lo tenemos que glorificar a Él en primera persona, no esperando que, qué bueno, va a venir Dios y va a salvar la congregación que se congrega en, no sé dónde nos congregamos ahora, pero son relaciones personales, hermanos, con el Señor. Cuando yo esté cada vez más relacionado con el Padre por medio de Jesucristo, cada vez me voy a ocupar de amar más a mi hermano. Es la manera. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Uno es terrenal y el otro... Y la buena dádiva y el don perfecto vienen de lo alto, de arriba. Cuando yo recibo, doy. Vamos a leer un poquito más antes de que termine. Efesios 4, del 14 al 16. Efesios 4, del 14 al 16, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Acá viene otra vez la palabra fluctuantes. Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si vos no tenés una actividad propia, no me podés decir que estás siendo edificado en amor. Porque la palabra dice que acá crecemos según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. El crecimiento lo da Dios según la actividad propia de cada miembro, ¿no? Hermanos, la iglesia de Jesucristo labura toda la iglesia de Jesucristo. Está fortalecido. Imagínense que mañana, imagínense a Jesús, ¿no? Imagínense al Señor, si bien dice la palabra, no te hagas imagen, pero vamos a hacer una figura, no la cara, pero el cuerpo de Jesús, ¿no? Con un bíceps así y con una patita así, ¿no? ¿Vieron esos fisicoculturistas que lo único que hacen es pecho y bíceps y espalda, tres grupos musculares nomás usan, y andan así inflados, y cuando los ven en la playa parece que tienen las patitas como dos escarbadientes? Es irrisorio, estás desproporcionado. El cuerpo de Jesucristo es el cuerpo del Señor. Y se esfuerza y trabaja y tiene esta característica. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto tiene que pasar en la congregación. Ay, pasa que justo, hermano, tengo que terminar que dar Masterchef ahora, que lo estoy siguiendo. Ay, no, pasa que tengo que llevar a Santi, que justo tenía un encuentro, una pijamada. O les puede pasar una vez, pero no sean como los que tienen por costumbre no congregarse. Dejar de lado el propósito significa. Quiero que entiendan este mensaje. No dejen de lado el propósito, que es estar amando a Dios por sobre todas las cosas, honrando a Dios
predicando el Evangelio, llevando personas al reino de los cielos, amando a su esposa, honrando a Dios en sus laburos, y dándole instrucciones a sus hijos, perfeccionándonos cada día, dejando cosas del mundo y ganando cosas espirituales. Lean este pasaje otra vez, se los voy a volver a leer, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de estos Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es edificarse en amor, ayudarnos mutuamente. Hay que aprender a dar y a recibir, hermanos, son dos cosas, ¿no? Hay que aprender a recibir consejo, hay que aprender a recibir la exhortación, hay que pedir consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría, en la multitud de consejos está la victoria. Esto es para todos. Todos tenemos que hacernos, si hay un sentir, que haya el de Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea que si Él mismo se puso en esa condición, nosotros también recibimos instrucción de cualquier hermano que lo haga conforme a la voluntad de Dios, conforme a la actividad propia que Él tenga dentro del cuerpo, conforme a la actividad propia que Él tenga dentro del cuerpo. ¿Qué significa esto? Si yo necesito terrenalmente, voy a bajar a lo terrenal, si yo necesito un consejo terrenal en lo que respecta a la ley terrenal, se lo voy a pedir a Nicolás Genaro, por ejemplo, que estudia abogacía, a Gastón, que es abogado, a alguien que esté capacitado. Si yo tengo un problema de calvicie terrenalmente, se lo voy a ir a preguntar a Ángel Gabriel, que es peluquero, a un dermatólogo, si tenemos un dermatólogo. ¿Se entiende cómo se soluciona, cómo nos ayudamos mutuamente? Porque por esta vida tenemos que pasar. Y acá es donde nos tenemos que ayudar mutuamente. El aliento es no perder de lado, de objetivo el eje, de no corrernos de eje en cuanto al objetivo, que es predicar el Evangelio y llegar a la boda del Cordero, ¿no? Pero orar unos por otros, ¿qué necesitamos? No, en esta tierra tenemos que orar unos por otros, porque en esta tierra es donde se padece. En el reino de los cielos ya no va a haber más llanto, no va a haber clamor, el luto y la tristeza van a desaparecer. ¿No? Pero es necesario que venga a nosotros tu reino, que tomemos toda esta sabiduría. Usemos todos los miembros del cuerpo, porque somos todos los miembros importantes. Colosenses 2, del 8 al 3:4, vamos a leer y terminamos. No, tengo un par más, pero... Colosenses 2, 8. Colosenses 2, 8 al 3, 4. Dice así, se los voy a leer. Otra vez, fíjense lo mismo que acabamos de leer en Efesios, dicho a la iglesia primero, a la iglesia de Éfeso y ahora a la iglesia de Colosa. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él. O sea que los que buscamos a Jesucristo y tenemos la relación con el Padre por medio de Jesucristo, estamos completos. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y todo potestad y de toda congregación. Él es la cabeza. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal que tengo acá, que me duele cuando lo pellizco, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Ya tenemos una nueva conciencia. Los que fueron bautizados tienen que aspirar a una buena conciencia, una nueva conciencia. ¿Cuál es la buena conciencia? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él y tenemos que sujetarnos a las buenas obras que Él preparó de antemano y de esa manera estamos amando. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta es la fe que viene a posteriori. Nosotros vamos a ser levantados de los muertos igual que Cristo, y ya tenemos esta vida. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo, bendito sea el Padre que hizo una obra extraordinaria en su Hijo Jesús. ¿Para quién? Para salvar a este pecador. ¿Cuál? El que estaba muerto en pecado y en la circuncisión de vuestra carne. El que estaba muerto, a ese el Señor le dio vida. Muerto en su pecado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la ley misma, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Lean Efesios 2:15. Y despojando a los principados, a la potestad, los siguió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzga en comida, en bebida, en cuanto a día de reposo, luna nueva o día de reposo. Acá esta parte era cuando empezaban a tener religiones también. Las fiestas, no, las fiestas solemnes las tenemos que... Pero perdían el objetivo, no, que eran amar a su prójimo. ¿No? El Señor mismo que dice que está mal, salva. Si se le cae un animal, si uno pierde un animal el día de reposo, no lo salva, no lo ayuda, ¿no? O sea, esto en la Biblia tiene que ser revelada así. La palabra de Dios es revelada por el Espíritu. Acá están los adventistas, por ejemplo, guardando el sábado. Benditos sean los hermanos adventistas, benditos sean, porque no son más pecadores que yo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie lo prive de vuestro premio, afectuando humildad, oculto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, acá está otra vez, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Efesios 4:16, lo que acabamos de decir. Pablo se lo decía una y otra vez, que todo el cuerpo tiene que estar unido y todo el cuerpo se tiene que nutrir y ayudar entre sí. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué es como si vivieran como el mundo, se someten a preceptos tales como no maje, ni guste, ni a un toque, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifiestos con Él en gloria. Bendito sea el Señor. Que cada uno tenga esta relación, que cada uno pueda relacionarse con el Padre de manera directa a través de Jesucristo, y que el Espíritu Santo edifique y te guíe de la misma manera que guió a Rebeca a los brazos de Isaac, de la misma manera. Que te guíe, que te llene, que bendiga tu familia, que te acompañe, que puedas ver esos tesoros que tiene para vos el Espíritu Santo, y que esos tesoros sirvan para compartirlos con tu familia, con tus hermanos, para edificar, entender que hay que tener una relación personal con nuestro Padre. Usen también el sentido común. Imagínense, ¿no? Muchas veces pasa dentro de la niñez que Santino le dice a Eugenio, decirle a papá que nos compre helado. ¿No? Pasa. ¿Por qué? Porque uno, bueno, viste, Eugenio es más chico, pero eso está bien cuando uno es chico. Ahora imagínense un peludo diciéndole, Nico, decirle a Dios que Pepe me dijo que estaba feo. Me dijo feo. Esas pavadas no edifican, no sirven para nada. Entonces,
Congreguémonos con un propósito que sea anunciar el Evangelio, estar unidos, ayudarnos mutuamente, todos necesitamos de todo, ¿no? Y que la iglesia resplandezca a Jesucristo, en la congregación resplandezca, en la asamblea, en los grupos, en la sinagoga, en la congregación. Entiendan que tiene que tener un propósito, si no nos volvemos católicos, adventistas, pentecostales, ¿no? Donde las religiones destruyen el objetivo. Donde el objetivo es que estemos juntos. Búsquense grupos sociales, hay montones de grupos sociales. Vayan a un club si quieren grupos sociales. En la congregación de Jesucristo se honra a Jesucristo y se edifica. Nos edificamos entre sí unos a otros. Nos sostenemos entre sí unos a otros. Sobrellevamos las cargas unos a otros. Estamos dispuestos a ayudarnos, a dar y a recibir. Estamos dispuestos a tener un objetivo, a trabajar por el que menos tiene, por las viudas, por todas las cosas que a nuestro Padre le agradan. Esa es la palabra de Dios. Gálatas 6:5. Ahí me voy, Nicolás. Ahora voy a leer lo que puso Nico ahí, que me parece muy importante. Gálatas 6. Gálatas 6, 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Voy a dejar ese versículo ahí, después leerlo para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la falta de los hermanos, si alguno tiene una falta, cómo uno lo tiene que sobrellevar. Se lo leo, del 6:1 en adelante. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también fueres tentado. ¿A qué? A juzgarlo, a decirle lo que está bien y lo que está mal, en vez de darle de comer del árbol de la vida que es Jesucristo. No sea que tú también fueras tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Esto es el amor. Ámense unos a otros, está diciendo, pero de una manera práctica. Y así cumplan la ley de Cristo, la del amor. No, otra vez, es redundante. Porque el que se cree ser algo no siendo nada y a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. No echarle el cargo a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿no? Entonces acá uno da palabra, el otro le hace partícipe de toda cosa buena. ¿De qué? Los dones espirituales, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Ahí cierra la palabra, ¿no? Uno piensa enseguida, y guita, tiene que poner el diezmo, ¿no? Las iglesias religiosas van, el pastor da la palabra y los feligreses le dan guita. Entonces compras tu... No es así. Está hablando de cosas espirituales, ¿no? Obviamente que la iglesia también ayuda de manera material porque es necesario. La ofrenda voluntaria para la necesidad de los santos es algo que se tiene que practicar. Pero como el Espíritu dice, a veces acá, a veces allá, a veces en un lugar, el que menos tiene, al menesteroso, donde hay hambre, ¿no? A los presos, a los enfermos, a los que menos tienen, a tu hermano, ¿no? El orden, ¿se acuerdan del orden? La casa, hermano en la fe, y el resto de la gente. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Hermanos, Dios los bendiga, espero que vayan a cenar pipones de la palabra del Señor, espero que esta palabra sea de aliento. Sepan que el que está por sobre todo es Jesucristo. Está el Padre y está Jesucristo. Después viene Satanás y después vienen los demonios y después viene... Pero está el Padre y está el Hijo. Y tenemos al Espíritu Santo guiándonos por un buen camino. Así que busquemos a Él, pidamos consejo, seamos instruidos. Voy a leer lo que puso mi hermano Nicolás un poquito más arriba, que dice: bendiciones, hermano, que el Señor nos haya amándonos, sirviéndole y esperándolo. Le pertenecemos a Él.
Amén. Gloria a Dios por eso, así que le pertenecemos a Él. Quiero dar gloria a Dios por todos los hermanos que hace años trabajan en el Evangelio, ¿no? Y se reconozcan a quien trabajan y nos presiden en el Señor, los que están antes que nosotros en el Señor. Así que quiero bendecir el trabajo de mis hermanos en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Mis tan amados hermanos, Gabito, Nicolás, Lolo, nuestro hermano Gonzalo, nuestro hermano Ariel, todos los que han laburado, no me quiero, nuestras hermanas que se han ocupado de su tiempo, nuestra hermana Caro, nuestra hermana Valeria, nuestra hermana Romina, a Camila que la extrañamos, nuestra hermana Catalina, mi esposa, las ancianas que han laburado, los que trabajan en el Señor, los que trabajan y los presiden, los de los ministerios, los que han pasado, los que han llevado leche, los que han salido a predicar, los que se ocuparon de cuidar a nuestros hijos en el ministerio, los que se ocuparon de conseguirle trabajo a alguien, de llevarle un plato de comida, de regalarle unos zapatos, mi vieja que estuvo en el ropero junto con Mirta, Graciela que se ocupa siempre de estar ahí, no me quiero olvidar de nadie, Rina también siempre ayudando cuando puede, todos los miembros de la iglesia, los más jóvenes estudiando la palabra, Matías, Eric, Lucas, Alex, las más jóvenes también queriendo aprender de las ancianas a cómo edificar, amar a sus maridos y criar a sus hijos, los más pequeños también componiendo alabanza desde Juana hasta Santino alabando en el Señor, los que se ocupan de orar, los que tienen fe, las obras que ha hecho el Señor a lo largo de toda nuestra congregación, que siga así. No se desalienten, de la manera que puedan, honren al Señor. Hermanos, los bendigo a cada uno en el nombre del Señor. Busquen al Señor, oren y alegrémonos en Él. Es alegre el siervo de Dios, está con gozo, estemos siempre gozosos, estemos regocijados, sea cual sea la situación en la que nos encontremos. El Señor tiene el poder de quitar esta fucking plaga de la tierra, como lo hizo a lo largo de toda la historia. Oremos por eso, por la misericordia, para que los recién nacidos tengan una vida bendita, los que recién nacieron, para que Roma tenga una vida bendita, para que Lola tenga una vida bendita, para que los más pequeños tengan vidas benditas, puedan tener un crecimiento maravilloso, los que están por nacer que tengan una vida bendita, que estemos siempre llenos de su voluntad, que los hermanos que no se están congregando tomen fuerza y se congreguen donde quieran, pero que se congreguen y busquen al Señor, que tengan una relación personal con Jesucristo. Cada uno en su casa hoy tiene la oportunidad, la responsabilidad de buscar a Jesucristo, amar a Dios, hacerse responsable del don que Dios le dio y edificar a la iglesia. Los amamos en Cristo Jesús.